Seguimos. ¿Qué pasa cuando este elemento de matriz RJN es cero? No hay transiciones dipolares eléctricas entre los estados J y N. Eso quiere decir que en la aproximación tenemos que ir a los siguientes términos de la expansión de coseno de K punto R. Entonces podemos hablar de transiciones cuadrupolar eléctrica, octupolar eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Son potencias de 2. Bueno, algo que no hemos considerado, pero hay que recordar en este momento es que el electrón, el spin del electrón, interactúa con el campo magnético de la onda. Entonces también podemos tener transiciones dipolar magnética, cuadrupolar magnética, etcétera, etcétera. Estas transiciones tienen sus propias reglas de selección, no las vamos a ver, pero se pueden obtener y están bien documentadas. Y en general son mucho menos probables y por tanto menos intensa la luz que se produce que las dipolares eléctricas. Entonces, sin entrar en detalles, les pongo un par de ejemplos. Uno en emisión, una emisión cuadrupolar eléctrica en, por ejemplo, el átomo de cobalto, como vimos en la presentación inmediata anterior, se produce el hueco 2p en cobalto y en el decaimiento, si ustedes consideran reglas de selección dipolar eléctrica, el electrón 3s puede llenar ese hueco por emisión de rayos X. Y aquí se muestran estos dos picos intensos que resultan de llenar el hueco 2p con una transición por electrón 3s. Pero resulta que también se encuentra este piquito chiquititito que está marcado 3p a 2p, que es el resultado de llenar el hueco, pero en el que participa el electrón 3p. Esta es una transición en la que no cambia paridad y luego entonces no puede ser dipolar eléctrica. Por lo que yo sé, es la energía más baja en la que se ha encontrado una emisión de este estilo para una transición cuadrupolar eléctrica. También podemos, si tenemos un láser lo suficientemente intenso, producir una absorción cuadrupolar eléctrica. En este caso, por ejemplo, en un átomo de un electrón o un hidrogenoide, el rubidio, un alcalino, en donde con una secuencia de dos láseres producimos una transición dipolar eléctrica del 5s al 5p y después con otro láser a otra longitud de onda producimos la transición del 5p al 6p. Otra vez es una transición en la que no cambia la paridad y luego entonces no puede ser una transición dipolar eléctrica. Aquí lo que se está mostrando es el estado 6p que se produce así puede decaer directamente al estado 5s emitiendo luz y es el espectro que se muestra es la intensidad de esa luz cuando se cambia la frecuencia del segundo paso en la transición y lo que vemos es básicamente la estructura hiperfina de este isótopo de rubidio. Bueno, brincamos ahora a estudiar no nada más lo que le pasa a un átomo, sino un conjunto de átomos en presencia de la radiación electromagnética. Entonces vamos a necesitar emplear mecánica estadística. ¿Por qué lo hacemos? Porque Einstein, hace ya más de 100 años, nos mostró cómo se puede hacer un estudio muy riguroso si consideramos, por ejemplo, una caja, como la que se muestra ahí, con un conjunto de n átomos de dos niveles. Están dentro de este cuerpo negro que suponemos a una temperatura T. Quiere decir que hay equilibrio térmico, no nada más del cuerpo negro, sino con los átomos que están ahí metidos. Sabemos que el cuerpo negro emite esta radiación con densidad de energía ρ, que a la frecuencia de transición entre estos estados atómicos puede producir transiciones de absorción y emisión estimulada, tal como nos dice la regla de oro de Fermi. Bueno, en equilibrio térmico,
Einstein se da cuenta que para que haya equilibrio térmico debe haber tres procesos. Falta uno que no hemos considerado, el proceso de absorción, mediante el cual átomos en el estado base pasan al estado excitado. Debe haber también emisión estimulada, en la que los átomos que estaban en el estado excitado emiten luz, pero también debe haber emisión espontánea. Esto es, si no hay radiación, el átomo también puede decaer emitiendo luz. Podemos estudiar cómo cambia la población, por ejemplo, del estado excitado. El estado excitado crece. La población del estado excitado crece por absorción y Einstein lo que propone es lo siguiente. Un coeficiente B multiplicado por la densidad de energía de radiación a la frecuencia de transición por el número de átomos que están en el orbital que va a sufrir la absorción, que va a pasar de B a A. La población de A decrece, entonces le pongo un signo menos, por el proceso de emisión estimulada, lo ponemos entonces también proporcional a la densidad de energía a la frecuencia resonante, multiplicado ahora por el número de átomos que se encuentran originalmente en el estado A, y le agrega la emisión espontánea como un término que no puede depender de la densidad de energía, es un término que solo depende del átomo y es proporcional al número de átomos en el estado excitado. Entonces, podemos escribir la tasa de cambio de la población en el estado excitado, ¿sí? El número de átomos que cambian la unidad de tiempo, como los que suben menos los que bajan. A estos coeficientes importantes, A y B, se les llama los coeficientes A y B de Einstein. En estado estacionario, como el átomo solo tiene dos niveles, A y B, el número total de átomos que están adentro del cuerpo negro debe satisfacer que el número total es la suma de Na más Nb, y por lo tanto la tasa de cambio de Nb debe ser el negativo de la tasa de cambio de Na, cosa que ponemos aquí de manera muy simple. En estado estacionario, estas tasas de transición son cero. Quiere decir, no cambia la población en A y en B con el tiempo. Esto nos permite entonces escribir esta ecuación bastante simple en que igualamos el aumento en población con la disminución en población, por ejemplo, del estado A. De esta ecuación podemos despejar el cociente de poblaciones, bien fácil, Na entre Nb. La población del estado excitado entre la población del estado base va a ser igual al cociente del coeficiente de Einstein para ir de B a A por la densidad de energía a la frecuencia resonante, dividido entre la suma de el coeficiente de Einstein para ir de A a B, multiplicado por la misma densidad, más la tasa de emisión espontánea A de A a B. La mecánica estadística, por otro lado, nos dice que este cociente de poblaciones en equilibrio debe estar dado por el factor de Boltzmann. El factor de Boltzmann lo escribimos entonces como la exponencial de menos la diferencia de energías entre el estado excitado y el estado base dividido entre kT. Y recordamos que esta diferencia de energías es igual a la frecuencia resonante multiplicada por h barra. Entonces, comparamos esto con lo que... Bueno, antes de eso, entonces podemos resolver para la densidad de energía. Nos queda en términos de las A's y B's y este exponencial de h omega entre kT. Esto lo comparamos con el resultado de Planck para la densidad de energía de un cuerpo negro, que es la constante de Planck por omega cúbica, pi cuadrado c cúbica y la exponencial. Aquí está esto en términos de omega, entonces por favor chequen que efectivamente este es el resultado de Planck. Y bueno,
comparando estas dos expresiones, obtenemos relaciones que deben satisfacer los coeficientes. El coeficiente de emisión espontánea A y el coeficiente de absorción, ese cociente debe estar dado por h barra omega al cubo entre pi cuadrada c cúbica, y el coeficiente de absorción y de emisión espontánea, el cociente de esos dos coeficientes debe ser 1, algo que medio ya sabíamos, que el átomo es tan buen absorbedor como emisor estimulado. Pero nosotros sabemos más. Usando la teoría de perturbaciones, obtuvimos que la tasa de cambio, efectivamente, la regla de oro de Fermi nos dice que es proporcional a la densidad de energía a la frecuencia resonante, pero sabemos el coeficiente de proporcionalidad, quiere decir, a final de cuentas, sabemos cuánto vale la B de Einstein en términos del elemento de matriz dipolar eléctrico. Entonces, comparando con lo que acabamos de obtener, los coeficientes de absorción y emisión estimulada deben de estar dados como el elemento de matriz al cuadrado por pi entre 3 epsilon 0 h cuadrada, y el coeficiente de emisión espontánea debe estar dado por la frecuencia de transición, frecuencia angular, al cubo, el elemento de matriz dipolar al cuadrado y los constantes 3pi epsilon 0 c cúbica y h en el denominador. Fíjense, importante, la emisión espontánea crece como la frecuencia al cubo. Entonces, para longitudes de onda largas, para frecuencias bajas, digamos radiofrecuencias hasta infrarrojo, la emisión espontánea no es tan importante como, por ejemplo, en el visible, en el ultravioleta, y cada vez se vuelve más importante en, por ejemplo, rayos X. Bueno, estas relaciones también nos permiten conectar con lo que podemos hacer en el laboratorio. Supongamos que hacemos el siguiente experimento. Ponemos N átomos en una caja, Na átomos en el estado excitado. Y además en esa caja le ponemos suficientemente baja la temperatura de tal manera que sabemos que no hay densidad de energía a la frecuencia resonante. Entonces todo el decaimiento va a ser por emisión espontánea. La población excitada debe decaer. ¿Cómo describimos eso? Pues escribimos la tasa de cambio de la población, en donde hacemos ρ a la frecuencia resonante igual a 0 y nos queda un término muy simple. Integramos esta ecuación y obtenemos que la población de átomos en el estado excitado decae exponencialmente con una vida media tau de decaimiento que es igual a 1 entre el coeficiente A de Einstein de emisión espontánea. Entonces, si medimos la vida media de un estado, tau, podemos de ahí, con el recíproco, obtener el coeficiente A de Einstein. Y esto nos permite, a través de todas las relaciones, conocer el elemento de matriz RAB. Entonces, en el laboratorio podemos medir elementos de matriz, podemos medir integrales importantes en mecánica cuántica. Entonces, un experimento que se nos puede ocurrir es, en el tiempo t igual a 0, excitar a los átomos y medir el tiempo de decaimiento. ¿Cómo se les ocurriría hacer eso? También se puede hacer lo siguiente. Fíjense que si hago este tipo de experimento, excito a los átomos y después veo qué les pasa. Los átomos decaen por emisión espontánea, están emitiendo luz, pero la intensidad de la luz va a decaer porque el número de átomos está decayendo. ¿Y cómo decrece la intensidad? Pues decrece de manera exponencial. Entonces propongo un campo que puede escribir como decayendo exponencialmente. Entonces, este es el campo que vamos a pensar, vemos en el laboratorio. Sabemos que es una onda, pero es una onda que no puede ser monocromática.
Le puedo hacer un análisis de Fourier a esta onda con amplitud decreciente. Tengan cuidado en la expresión que voy a poner, se desprecia un término con el denominador equivocado. Sí, perdón, aquí debería de ser el que se despreció tiene un signo más omega b. ¿Ok? Si hacen el análisis de Fourier, obtienen una expresión relativamente simple para la amplitud de la onda, pero las componentes de Fourier. La onda no es monocromática, no está solo presente la frecuencia resonante de los átomos, sino que la línea tiene un ancho que fácilmente se puede mostrar, es igual a 2 entre tau, 2 entre la vida media. Entonces podemos graficar esta función en función de frecuencia y vemos que el perfil de emisión tiene un ancho que vale 2 entre tau a la mitad de la altura. A este perfil se le llama perfil lorentziano, la emisión no es monocromática, y entonces uno podría pensar que con solo ver en un conjunto de átomos cuál es la distribución de frecuencias de emisión, se puede obtener el ancho. Y con el ancho se puede obtener la vida media, y con la vida media se puede obtener A, y con A se puede obtener el elemento de matriz dipolar eléctrica. ¿Cómo interpretamos esto de aquí? Lo que acabamos de mostrar es que un estado atómico excitado que decae por emisión espontánea no puede ser un estado estacionario, no puede tener una energía bien definida. El principio de Heisenberg nos dice efectivamente eso. Si multiplicamos la vida media de un estado por el ancho de energía que tiene ese estado, ese producto nos debe dar del orden de H barra. Entonces de aquí sacamos directamente que el ancho de emisión debe ser inversamente proporcional a la vida media del estado. A este ancho entonces, por cierto, se le llama el ancho natural de la transición o del estado.